Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Javier García Buendía, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y en esta ocasión abordaremos la temática de cirugía de mínima invasión. Hablando un poco acerca de la historia de la cirugía cardíaca mínimamente invasiva, en 1990 y 1994, Radas Batista y John Brown desarrollaron técnicas por medio de abordajes mínimamente invasivos, como es la mini esternotomía y mini toracotomía en cirugía cardíaca. En 1996, John Brown desarrolla la técnica por medio de abordaje mínimamente invasivo para el cambio valvular aórtico. En 1996, Alain Carpentier desarrolla la técnica para el cambio valvular mitral por medio de mínima invasión. En 1995 y 1996, Antonio Calafiori desarrolla la técnica por medio de abordaje mínimamente invasivo para revascularización coronaria. Y en 1998, Randall Wolf desarrolla la técnica por medio de la utilización del robot Da Vinci para una reparación mitral. En cuanto a la definición, la cirugía cardíaca mínimamente invasiva se define como un procedimiento quirúrgico cardíaco realizado sin una esternotomía media completa, mediante incisiones pequeñas, que deben de ser por debajo de 8 centímetros aproximadamente, y estas deben de mantener la misma seguridad, exposición y efectividad que los que se utilizan para la cirugía convencional. Entre algunas de las indicaciones que establece la Sociedad de Cirujanos Torácicos en cuanto a las guías para la práctica de la cirugía de mínima invasión cardíaca, tenemos a pacientes que requieren cirugía cardíaca sin necesidad de una esternotomía completa, a pacientes candidatos con alto riesgo de complicaciones por incisiones extensas, situaciones en las que se busca recuperación más rápida, un menor sangrado y menos dolor postoperatorio, y en pacientes con un buen acceso anatómico confirmado mediante estudios por medio de ecocardiografía y tomografía computarizada. En cuanto a las contraindicaciones para una cirugía cardíaca mínimamente invasiva, tenemos a una endocarditis extensa, calcificación severa del anillo aórtico mitral, calcificación severa de la aorta torácica o abdominal, enfermedad periférica arterial severa, severas adherencias pulmonares o un eje del corazón desviado hacia la izquierda. También se presentan contraindicaciones para la canulación femoral, en este caso calcificación severa de la arteria femoral o ilíacas, calcificaciones severas en la aorta abdominal o torácica, o una utilización de stent o prótesis endovasculares previamente al procedimiento. Se menciona que aunque la cirugía de mínima invasión ofrece ventajas, no todos los pacientes son candidatos. Entre las contraindicaciones más comunes, según la STH, tenemos aneurismas aórticos complejos, una calcificación extensa de la aorta ascendente, llamada aorta en porcelana, cardiopatías congénitas, complejas, entre otras. En este artículo se evidencian ejemplos de ampliación del espectro de procedimientos mediante el uso de cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Por ejemplo, en caso de válvula tricúspide, se utiliza una reconstrucción o reemplazo valvular sin esternotomía ni pinzamiento de la aorta, como reoperación a acceso transpericárdico sin riesgo sustancial de hemorragias. También reoperaciones con infecciones de heridas previas, procedimientos en pacientes con obesidad mórbida para prevenir la inestabilidad del esternón y las infecciones de la herida, procedimientos en pacientes con función pulmonar gravemente deteriorada, pacientes con hipertensión pulmonar, procedimientos en pacientes con osteoporosis severa, procedimientos en pacientes con tendencia a hemorragias o inhibición plaquetaria dual, o procedimientos en pacientes con insuficiencia renal o diabetes mellitus. De igual forma, presenta ciertas limitaciones en cuanto a la cirugía cardíaca mediante minitoracotomía. En caso de la cirugía de bypass, enfermedad coronaria difusa con mala periferia de vasos, una cirugía valvular, presencia de calcificaciones de los anillos,
adherencias pulmonares, formación de abscesos en la endocarditis o aorta en porcelana. En el caso de la cirugía valvular, especialmente de la válvula aórtica y combinaciones con la válvula aórtica, aorta ascendente vertical o una aorta muy estrecha por debajo de 25 milímetros de diámetro. Todos los abordajes que se pueden utilizar para la cirugía mínimamente invasiva tenemos una mini toracotomía, mini esternotomía parcial, un abordaje subsifoideo, lateral derecho o con asistencia robótica. En este caso, la reparación o reemplazo valvular mitral, aórtica o tricúspide, el cierre de defectos septales y bypass selectivos se utilizan para disminuir trauma quirúrgico, sangrado, dolor y complicaciones, mejorando la recuperación y una mejor estética para los pacientes. En cuanto a las técnicas de la cirugía de mínima invasión, se permite realizar operaciones cardíacas y acceder a las estructuras anatómicas relevantes mediante incisiones sustancialmente mucho más pequeñas. Estas técnicas fáciles de usar para el paciente ayudan a evitar la disección excesiva de los tejidos circundantes e incluso la necesidad de una derivación cardiopulmonar, lo que resulta en una recuperación posoperatoria muchísimo más rápida y un resultado estético superior para el paciente. Si bien los enfoques de la mínima invasión ofrecen beneficios indiscutibles para el paciente, la mayoría de los estudios reportan un tiempo de circulación extracorpórea y de isquemia considerablemente mayor con el enfoque mínimamente invasivo. Sin embargo, la cirugía mínimamente invasiva se beneficia tanto del uso de la asistencia de videotoracoscopía como de los avances de las técnicas de la circulación extracorpórea, ofreciendo ventajas como la reducción de tiempos de pinzamiento, los tiempos de circulación y el soporte ventilatorio, así como una menor estancia en cuidados intensivos y una estancia hospitalaria total más corta, motivo por el cual es necesario siempre analizar todos los factores relacionados para llevar a cabo una cirugía mínimamente invasiva en cuanto al abordaje de un paciente integral. En cuanto a la selección del paciente, se especifica que una cirugía cardíaca se debe evaluar al paciente de una forma individualizada e integral durante una reunión preoperatoria con el equipo cardiovascular, considerando los datos demográficos preoperatorios del paciente. Los pacientes de edad avanzada se benefician incluso de las más mínimas ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, a reducir el traumatismo quirúrgico, el dolor posoperatorio, las transfusiones sanguíneas, la estancia hospitalaria y en unidad de cuidados intensivos, el tiempo de ventilación, las infecciones de la herida, el coste de la hospitalización y la rehabilitación, en comparación con la cirugía cardíaca abierta. Además, para los pacientes jóvenes, estas técnicas mejoran la estética, la calidad de vida y la satisfacción del paciente, con una reincorporación más temprana a sus actividades habituales. Incluso pacientes con condiciones anatómicas difíciles, como pectum excavatum o dextrocardia por sitios inversos, son adecuados para cirugías de mínima invasión cuando se realizan en centros de mayor experiencia. En cuanto a las comorbilidades y el estado del paciente, evaluado por un Euroscore 2, se menciona que la elección de la técnica quirúrgica es el resultado neto de la aplicación de una recomendación. En este caso, se adapta a las necesidades de cada paciente. Un Euroscore elevado y la edad del paciente por sí solos se menciona que no constituyen contraindicaciones para una cirugía mínimamente invasiva. Además, se realizó un estudio en el cual se evaluó el Euroscore en las cirugías mínimamente invasivas. En este estudio se tuvo como objetivo evaluar el valor predictivo del Euroscore en un campo específico de la cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Pacientes sometidos a cirugía cardíaca con abordaje mínimamente invasivo entre el 2007 y el 2013 fueron identificados a partir de una base de datos prospectiva de cirugía cardíaca. Se recopilaron retrospectivamente variables adicionales incluidas en el Euroscore 2. En este estudio de rendimiento y validación demuestra que el rendimiento y la calibración del Euroscore son limitados en poblaciones para cirugía mínimamente invasiva. Se demostró que el Euroscore 2 mostró una calibración óptima hasta del 8% de la mortalidad prevista, lo que representa una gran proporción de pacientes en la cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, el Euroscore no está calibrado óptimamente para cirugías mínimamente invasivas y se debe evitar su uso en pacientes de un alto riesgo por arriba del 8%.
En conjunto, se debería desarrollar e implementar una nueva escala de riesgo para las cohortes de cirugías mínimamente invasivas, o bien futuras versiones del Euroscore deberían abordar también esta problemática. El equipo quirúrgico se ha informado que la cirugía cardíaca mínimamente invasiva es técnicamente más desafiante que la cirugía convencional, porque los cirujanos se enfrentan a una visión restringida del campo operatorio, con una distancia concurrente relativamente larga entre la incisión de la piel y las estructuras anatómicas del corazón. El uso del instrumental quirúrgico largo permite el acceso a todas las estructuras de la aorta y el corazón. Se ha descrito que estas dificultades son responsables de los tiempos quirúrgicos más largos, así como los tiempos de circulación extracorpórea y pinzamiento cruzados, observados con estos procedimientos. Estos desafíos en la cirugía de mínima invasión pueden resolverse y facilitarse mediante el uso de diversos dispositivos, como una cámara tridimensional en 3D que permita que la cirugía se realice de manera endoscópica utilizando solo un retractor de tejidos blandos, sin resección y sin utilizar un retractor de costillas para reducir el dolor postoperatorio. Algunos ejemplos de estas cámaras tenemos la Esculap e Vision, que tengan una resolución técnica adecuada para el sitio anatómico que se aborda, así como también permitir realizar movimientos tridimensionales para la visualización en estructuras de espacios cerrados, como lo es en este caso en la cirugía intracardíaca. Se menciona en el equipo quirúrgico también es necesario utilizar instrumental largo y sistemas automáticos que faciliten su uso con la optimización del tiempo quirúrgico, ya que se menciona que la cirugía mínimamente invasiva, los tiempos de pinzamiento son más prolongados y en muchas ocasiones es por la falta de experiencia del cirujano o en la poca utilización del instrumental adecuado para optimizar el tiempo. Por ejemplo, la fijación de suturas Carnot, en el cual podemos observar que este tipo de sutura es de fácil despliegue, con el cual se ahorra tiempo quirúrgico en realizar una sutura tradicional. Estos se utilizan para fijación de prótesis valvular en el anillo de forma más fácil, rápida y segura, siendo una sutura automatizada. Todos estos instrumentos simplifican y facilitan el procedimiento, reduciendo así el tiempo operatorio sin comprometer la seguridad y la eficacia de la técnica. En cuanto a la curva de aprendizaje, se especifica que los cirujanos principiantes deben tener al menos experiencia en la realización de cirugía convencional, que involucre un mínimo de 50 casos en cada procedimiento, ya sea cirugía de válvula aórtica, mitral o tricuspidia. Simultáneamente deben o deberían haber recibido entrenamiento en cuanto al aspecto mínimamente invasivo, lo cual es indispensable para desarrollar la capacidad de imaginación de la cirugía endoscópica. Los primeros casos deben seleccionarse cuidadosamente para la cirugía mínimamente invasiva, considerando un índice de masa corporal de pacientes por inferior a 30 y una anatomía favorable, que no presente afecciones del corazón y del tórax y una patología subyacente no compleja. Además, debe tener liderazgo y una adecuada coordinación con todo el equipo quirúrgico. En este artículo se evidencia un desarrollo de un modelo cardíaco realista mediante la impresión 3D de corazones cardíacos para entrenar a cirujanos en cuanto a cirugía cardíaca mínimamente invasiva, especialmente en reparación de válvula mitral. La metodología fue la adquisición de datos de imágenes de tomografía computarizada para corazones reales, un diseño de conversión de datos a modelos 3D mediante un software especializado y la impresión y creación de modelos anatómicamente previstos mediante patologías específicas, además del material del modelo del uso que fue de alcohol de polivinílico para simular la textura, elasticidad del tejido cardíaco. En este caso se realizó la validación por simulaciones quirúrgicas reales sobre los modelos y en comparación en el TAC de los pacientes que tenían la afección. Los cirujanos reportaron que la sensación táctil y la dificultad técnica eran casi idénticas a las de una cirugía real. La ventaja del modelo es que se benefició en el impacto en cuanto al realismo anatómico y táctil, en el cual se permitió entrenar en condiciones muy similares a una cirugía real. Se descartó el uso de modelos animales en cuanto a soluciones, problemas o aspectos éticos. Entrenamiento fue repetitivo y favoreció la curva del aprendizaje
de la cirugía mínimamente invasiva. En este artículo es un estudio comparativo en el cual se evaluó la cirugía cardíaca mínimamente invasiva versus la cirugía convencional en cuanto a costos. Se especificó que las cirugías cardíacas mínimamente invasivas generan menores costos totales hospitalarios debido a estancias más cortas, menor uso de transfusiones sanguíneas y menos complicaciones infecciosas. En el caso de la patología mitral y aórtica, los estudios reportaron ahorros promedios de $5,000 a $7,000 por paciente frente a la cirugía convencional, principalmente por la reducción de los días en unidad de cuidados intensivos y en hospitalización. En el caso de una revascularización coronaria mínimamente invasiva, el ahorro se asoció a un menor tiempo de intubación, menor sangrado y más rápida reincorporación laboral, aumentando la eficiencia económica. Aunque el costo inicial del equipamiento es alto, el retorno de la inversión se logra por el menor gasto en cuidados postoperatorios. En países en desarrollo como India, la implementación masiva de la cirugía mínimamente invasiva requiere una inversión inicial, pero a largo plazo ofrece mejores costos y beneficios que la cirugía convencional. En el siguiente estudio se evaluó los resultados a largo plazo de la cirugía de revascularización coronaria mínimamente invasiva en un solo centro de 16 años de experiencia. Se incluyeron 215 pacientes intervenidos entre el año 1996 y 2021, con un seguimiento medio de 16 años. La tasa de supervivencia global de estos pacientes fue el 99.5% al año, 81.1% a los 10 años y 47.4% a los 25 años. Además, la tasa de libertad de revascularización repetida fue alta, de 96.7% en la arteria descendente anterior y del 89.4% en otros vasos. Se menciona que la función ventricular izquierda fue un factor predictivo clave para los pacientes que presentaron una disfunción grave, tuvieron 5 veces más el riesgo de una mortalidad. Entonces, como conclusión, se menciona que la cirugía de mínima invasión para revascularización coronaria mostró ventajas como una menor estancia hospitalaria, menor sangrado, menor riesgo de infección y una recuperación más pronta. En este metaanálisis se evaluó la cirugía cardíaca mínimamente invasiva, en donde demostró ser tan segura como la cirugía convencional, sin aumentar la mortalidad ni las complicaciones mayores. Se asoció con una estancia en UCI significativamente más corta, lo que representa beneficios clínicos y económicos, aunque los tiempos de pinzamiento y circulación extracorpórea y una duración total de la operación fueron mayores. Esto no repercutió en peores resultados clínicos. No se observaron diferencias relevantes en la incidencia de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular ni complicaciones neurológicas. Como conclusión, la cirugía mínimamente invasiva representa una alternativa segura y potencialmente costo efectiva frente a la esternectomía media convencional. De igual forma, en este artículo se evidencia un metaanálisis que evalúa la cirugía cardíaca mínimamente invasiva versus la cirugía convencional, en el cual la cirugía mitral mínimamente invasiva mostró resultados similares en mortalidad y transfusiones respecto a la esternotomía convencional. Se asoció con una reducción significativa en la estancia hospitalaria, aunque no en el tiempo en UCI. No aumentó las complicaciones como infecciones, lesiones renales, sangrados, eventos neurológicos ni insuficiencia mitral residual. Se observó una tendencia a menor dolor postoperatorio, pero sin una mejora clara en la función física mediante la evaluación primaria del paciente. En cuanto a la conclusión, se menciona que la técnica mínimamente invasiva puede ofrecer beneficios a corto y mediano plazo sin comprometer la seguridad del paciente, aunque se requieren más estudios clínicos para comprobar esto. Pero menciona que los costos y beneficios podrían ser iguales o menores a una cirugía convencional. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.